Bueno, hola, buenas tardes. Gracias por venir. ¿Me escucha? Lo voy a presentar a Mauro, que es nuestro charlista de hoy, un vecino del pabellón 2. Mauro es investigador adjunto de CONICET en el Instituto de Estudios Andinos Don Pablo Grueber, que es un instituto UBA CONICET, en el pabellón 2, como dije antes, donde coordina el Laboratorio de Geología Planetaria. Mauro recibió el premio de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales por su labor científica. Su trabajo se centra en la geología comparada de cuerpos planetarios, el análisis de meteoritos y los efectos de las mareas sólidas en la interacción Tierra-Luna. Además, dirige un equipo de investigadores jóvenes y becarios doctorales en estas líneas e impulsa la divulgación y desarrollo de estos temas con talleres, charlas y otras actividades de divulgación también. Bueno, muchas gracias, Mauro, por aceptar la invitación. Gracias. Bueno, gracias a todos los presentes y a la gente que está conectada online. Voy a parar de este lado. Entonces, la idea de hoy, de esta charla, van a ver, es un recorte un poco arbitrario de algunos temas en los que trabajamos y algunos temas en los que todavía no trabajamos. Pero se trata de geología planetaria. ¿Qué es la geología planetaria? Es básicamente estudiar los cuerpos del sistema solar, sólidos principalmente, desde un punto de vista de la geología o con técnicas geológicas. Entonces, actualmente en nuestro equipo, Santiago, bueno, ya hizo el postdoc con nosotros, ahora ya no está trabajando con nosotros. Mara, Carolina, Felipe y Yael. Y va a tener mucho de autobombo la charla, también voy a contar un poco las cositas que hacemos y en los temas que estamos trabajando. Y la idea es un poco esa, también despertar algunas preguntas, despertar curiosidades y eventualmente, si les interesa, también empezar a colaborar. ¿Sí? Entonces, voy a tocar los 4 cuerpos principales del sistema solar, un poquito. Mercurio. Mercurio, hoy en día está la sonda Bepi Colombo orbitando, haciendo flyby, todavía no entró en una órbita. Es un cuerpo realmente poco, todos los cuerpos del sistema solar son muy pocos conocidos. Y estamos. Y todavía falta muchísimo por saber, si bien se hicieron un montón de progresos. La verdad que cada sonda nueva que se manda, el otro día hablábamos con alguien de aquí, hay que quemar un poco los libros, ¿no? Mercurio es un planeta que si uno lo ve a simple vista, podría decir, bueno, se parece a la Luna, tiene rocas similares. Una primera diferencia entre Mercurio y la Luna que vemos es que si vemos los cráteres de Mercurio, la Luna, ya vamos a hablar después de esto, tiene las famosas tierras altas, que son estas rocas claras, y las tierras bajas, que son los mares, que están rellenando los cráteres de impacto. Los mares, adelanto, son rocas que en geología llamamos basálticas, son basaltos. Si vemos a Mercurio, Mercurio no tiene esa característica. Fíjense que los cráteres de Mercurio no están llenos de un material tan liso, es decir, que no tuvieron ese volcanismo post-impacto. Entonces, esa es una gran primera diferencia. Todavía no se conoce muy bien la composición de la corteza de Mercurio. Sí hay algunos indicios, es una corteza más bien basáltica, pero en contraste con la Luna, no tiene esta dicotomía de 2 composiciones tan características. Algo que hacemos los geólogos son muchos mapas, nos gusta mapear todo. Este es un mapa de un poco la geología resumida de Mercurio. Tiene 3 grandes unidades que son planicies intercráter, material de craterización, que son los cráteres de impacto, y lo que se llaman smooth plains o planicies suaves, que sería algo parecido a los mares de la Luna. Algo que tiene Mercurio
súper interesante, esta es una sección de mercurio, son lo que se llaman en geología estructuras tectónicas. Estructuras tectónicas son fallas, no sé si alguna vez escucharon el término, fracturas, donde la corteza está rota y ya sea, las fallas pueden ser extensionales, es decir, que se abren la corteza, o compresionales, que se contrae la corteza. Si empiezan a mirar un poco en detalle, por ejemplo acá, ven, está lo que llamamos una escarpa, ¿sí? Esta línea es una falla contraccional. Y por acá tenemos todas fallas extensionales, más al norte. Cuando se empezaron a ver estas estructuras, se empezó a estudiar, bueno, en la Tierra esto un poco sucede por la tectónica de placas. La corteza está dividida en placas, estas se mueven, chocan entre sí y generan estas aperturas o contracciones. Mercurio en principio no tendría tectónica de placas. Entonces, ¿cómo se formaron? Bueno, tiene que ver un poco, y una de las teorías es con la desaceleración de la rotación de Mercurio. Mercurio rotaba, luego de formarse, muchísimo más rápido, entonces tenía una forma más elipsoidal. Cuando por las fuerzas de mareas con el Sol se ralentiza y adquiere una forma más esferoidal, y eso genera, obviamente, que en la corteza haya partes que se estiraron y hay partes que se contrajeron. Y se ve esa relación con estos modelos de desaceleración, donde tendrían que estar las diferentes estructuras, y más o menos coincide. Donde en el ecuador, que digamos en un estado inicial estaba más estirado y luego se contrae, están las fallas compresivas, y en las zonas más polares, donde se estiró la corteza, están las fallas extensionales. Y otra característica de Mercurio es su enorme núcleo interno que tiene, metálico. Si vemos en comparación, esta es la estructura interna de la Tierra, tenemos corteza, manto, núcleo, núcleo externo líquido, núcleo externo sólido. El núcleo es hierro y níquel. Mercurio tiene un núcleo excesivamente grande para el tamaño que tiene. ¿Y esto qué causó? Que cuando se enfrió y se contrajo, digamos, se solidificó parte del núcleo externo líquido, el planeta se habría contraído casi 2 kilómetros de radio. Esa contracción de 2 kilómetros, obviamente, hace que toda la corteza se tuvo que haber reacomodado, y algunas de esas fallas compresivas tendrían que ver con esto también. ¿Por qué Mercurio tiene este núcleo excesivamente grande? Es una pregunta todavía abierta. Hay algunas teorías que tendrían que ver con que habría sufrido un gran impacto que le arrancó parte del material rocoso que tenía encima. No, me fui para atrás. No. Y también otra de las características es que tiene uno de los cráteres más grandes del sistema solar, la cuenca Caloris. Ese es un gran cráter de impacto que sufrió, y justo en la antípoda hay toda una zona fracturada. Este es el borde de la cuenca Caloris, y en la antípoda de este gran impacto hay todo un terreno caótico en Mercurio que estaría fracturado por la migración de las ondas sísmicas a través de Mercurio. Algo que se empezó a ver con la misión Messenger, con un poco más de detalle, que a pesar de estar tan cerca del Sol, Mercurio sorprendió con la cantidad de volátiles que tiene. Se descubrió mucho azufre en la corteza, y se empezaron a ver estas estructuras que las deberían estar viendo como pozos para abajo. Todas estas zonas, estos pocitos, que se le da el nombre de hollow terrain, terrenos, ¿cómo es? Pozos, ¿no? Hollow. Y se sospecha que tiene que ver justamente con la sublimación de volátiles, y colapsó
el terreno que estaba por encima. Y además de estas evidencias, utilizando radar desde la Tierra de Arecibo, lo que se vio que en muchos de los cráteres que están cerca del polo, en el fondo de esos cráteres, estos colores rojos indican la presencia de hielo. ¿Sí? Mercurio tiene un eje de rotación casi vertical, entonces en los cráteres que están cerca de los polos casi nunca están en sombra permanente y se acumularía hielo. Entonces, nada, todavía quedan un montón de preguntas de por qué tiene tantos volátiles, cómo realmente Mercurio fue que perdió parte del manto y adquirió ese núcleo excesivamente grande. Creo que también serviría, por ejemplo, para la gente que estudia exoplanetas y efectos de marea en exoplanetas cercanos a su estrella, podría ser un buen cuerpo de experimentación para ver este tema de cómo las mareas afectan al interior y a la corteza y la posibilidad de la relación entre mareas sólidas y la tectónica de un cuerpo y o el volcanismo. Luego tenemos a Venus. Venus también es uno de los cuerpos que se conoce realmente muy poco, diría yo, a nivel geológico. Son mapas topográficos de Venus, lo que vemos son las zonas rojas, son zonas altas, entonces se ve enseguida que tiene como una especie de continentes Venus y unas zonas bajas. Venus es un planeta que se caracteriza por el volcanismo, tiene una superficie muy joven si uno ve la cantidad de cráteres de impacto que tiene en comparación con otros cuerpos del sistema solar, son muy pocos y se supone que habría sufrido un efecto de resurfaciación total Venus hace relativamente poco. No se entiende si ese proceso fue una vez en la historia de Venus o si es algo episódico que podría volver a suceder. La cuestión es que, de hecho, en esta imagen se ve que no hay prácticamente ningún cráter de impacto. ¿Sí? Este es lo que se llama las terras, que son las zonas altas. El volcán Maxwell es como el paraíso del volcanismo. Venus tiene volcanes de todos los tipos y volcanes que no se conocen siquiera en la Tierra. Esta es otra imagen de Venus. Son las imágenes que hay por ahora de la misión Magallanes. Son imágenes de radar por la cobertura de la atmósfera que tiene. No se puede ver la superficie de Venus directamente en el óptico. Entonces son imágenes de radar. Y hay que interpretarlas un poquito. Las zonas más brillantes en general son zonas más rugosas, las zonas más negras serían zonas más lisas. Y lo que vemos acá son un montón de lavas, flujos de lava que habrían hecho efusión a partir de esta gran grieta o graben que se conoce en geología. Como les decía, es un planeta que tiene un montón o tuvo en el pasado, un montón de volcanismo, desde volcanes muy pequeños, que son pequeños conos, estos chichoncitos que se ven ahí, son todos conos volcánicos, hasta enormes volcanes. Es un volcán en escudo con dos cráteres, con dos bocas de fusión. Lo que se ve acá son los diferentes episodios de lava que salieron por esos puntos. ¿Sí? También tiene estas estructuras extrañas que se llaman coronae, ¿sí? Las coronas
si uno puede hacer, la topografía de esto es un poco deprimida en la parte central y tienen una especie de anillo y todas estas líneas que se ven son fracturas alrededor. Algunos modelos que se proponen para esto todavía no se entienden bien cómo se forma, pero podrían ser algo parecido a lo que habría sido el inicio de la tectónica de placas en la Tierra, ¿sí? O eventos más bien tipo que se conocen como de pluma, ¿sí? Donde asciende material fundido y deformó la corteza. Tiene estos volcanes que existen solo en Venus, que se llaman domos panqueque. Son volcanes súper extendidos arealmente y muy chatos. Tampoco es una pregunta abierta. Cómo se forman, de qué son, no se conoce del todo la composición. Hay modelos que dicen bueno, que tendrían que ser un tipo de lava muy fluida para que puedan ser tan extendidos y tengan tan poca altura, ¿sí? Hay un tipo de lavas en la Tierra que se llaman las carbonatitas, y dado que Venus tiene la atmósfera de dióxido de carbono, podría ser que las lavas en Venus tengan mucho dióxido de carbono, y eso fluidifica el magma. Entre los últimos, digamos, esto que yo les comentaba, si se sabe que Venus tuvo un evento de resurfaciación hace relativamente poco. Cuando digo poco en términos geológicos, probablemente 700 millones de años, 1000 millones de años. Para los geólogas es muy joven eso, pero en los últimos años se empezaron a detectar pequeños indicios de si podría o no Venus estar todavía activo. Y la realidad es que pareciera ser que sí. Esto es la composición atmosférica, entonces se vieron cambios en la composición atmosférica en un momento muy particular. Esos cambios se los asoció a la efusión de gases desde un volcán y digamos, donde se detectaron esos cambios atmosféricos en una zona cercana a donde efectivamente había un cono volcánico. Y hace relativamente poco salió un trabajo donde reanalizaron algunas imágenes de radar y no sé, hay que tener un poco de fe, pero ellos, estas dos imágenes son de la misma zona. La diferencia que se ve en las imágenes tiene que ver con la diferencia de geometría de observación de la zona. Entonces el radar es muy sensible a la geometría de observación, pero hacen un modelo y dicen, entre estas dos imágenes hubo cambios y apareció en esta, que fue posterior, un posible nuevo flujo de lava. Entonces acá estamos hablando de dos imágenes sacadas con diferencia de menos de un año, y si efectivamente esto se confirmara que fue un flujo de lava, entonces está realmente activo Venus todavía. En cuanto a nuestra luna, bueno, hoy en día hay toda una nueva carrera espacial, con todo el programa Artemisa, los chinos, todo el mundo quiere volver a la luna, incluso gente particular como Elon Musk. Bueno, lo que les comentaba al principio, la luna tiene esta característica que tiene dos terrenos muy diferenciados, que son las tierras altas, todas estas rocas más claras, y las tierras bajas, que son los rellenos de las grandes cuencas de impacto. Esta diferencia también se ve en la topografía, y de ahí el nombre, un poco tierras altas. Esto es un mapa topográfico donde se ve la elevación, las zonas más altas y las zonas bajas, y se ve una diferencia de cantidad de cráteres de impacto, ¿no? En geología planetaria, los cráteres de impacto se usan como un método de datación. Uno cuenta cuántos cráteres hay en una superficie
X, y la superficie que tiene más cráteres de impacto es más antigua que una que tiene menos cráteres de impacto. Y no solo hay una diferencia topográfica o fisiográfica, sino realmente hay una diferencia composicional, y más allá de algunas sutilezas, hay tres grandes tipos de rocas en la Luna, que son las anortositas, principalmente de las tierras altas. Son rocas que se conocen como plagioclasas, son silicatos de calcio y sodio principalmente. Los basaltos, una típica roca negra como uno ve en los volcanes de Hawái, por ejemplo, que son las tierras bajas, y las brechas de impacto, que son una mezcla de estas dos generadas justamente por los impactos meteoríticos. Si bien parece tan clara la diferencia de terrenos entre las tierras altas y las tierras bajas, cuando ya nos vamos al detalle, y yo supongo que en el terreno debe ser más difícil todavía, no es tan claro el límite entre una y otra, ¿no? ¿Por qué se formaron estos dos tipos de terreno? Y un poco también pensando, volviendo al tema del mercurio, que es algo interesante de comparar eventualmente a la gente, por ahí la gente que trabaja más con formación de planetas o formación de sistemas solares. Básicamente la historia de la Luna, luego de ser formada, habría estado prácticamente toda fundida, habría tenido una etapa de lo que se llama un océano de magma, toda una capa fundida de magma, y en esa capa fundida empiezan a solidificar los diferentes minerales. Los silicatos de hierro y magnesio son más pesados, entonces se habrían hundido, y los silicatos de calcio y sodio son más livianos y habrían flotado y formado la corteza anortosítica. Después, con el tiempo y por los elementos radioactivos y el calor interno de la Luna, parte de ese manto inferior, que era rico en silicatos de hierro y magnesio, se funde, hace erupción y sale como volcanismo efusivo y rellena las partes bajas. ¿Cuáles son las partes bajas? Los cráteres de impacto. Entonces, por eso tenemos esa diferencia de terrenos entre las tierras altas, que es la antigua corteza anortosítica, y las zonas bajas, que son los basaltos que rellenaron las cuencas de impacto. Y algo que está también hoy en día muy, que realmente, perdón, voy a volver, que me olvidé de una cosa, que no mencioné. Una de las dudas que hay todavía, si bien hay muestras y están datadas, iba a decir muchas, pero en realidad están datadas pocas muestras de la Luna. Realmente, hace poco la misión china trajo una nueva muestra y dio una edad de 2.000 millones de años. Y esto hizo un poquito de ruido, no ruido, pero 2.000 millones de años es una edad relativamente joven. La Luna se formó, como todo el sistema solar, 4.560 y pico millones de años. Entonces, bueno, 4.550 millones de años menos. Ahora lo discutimos si querés. Pero 2.000 millones de años es muy reciente. Eso significa que tuvo que haber habido volcanismo por lo menos hasta hace 2.000, y se empezó a especular con que por lo menos hasta hace 1.000 millones de años podría haber estado activa. Tema regolito, algo que no mencioné. Si bien están, yo hablé de estos dos grandes terrenos, para simplificar, toda la Luna prácticamente está cubierta por lo que se llama el regolito. ¿Qué es el regolito? Es un material fino, se podría decir que es el suelo
lo único que el término suelo, en términos geológicos, implica que haya materia orgánica. Acá no hay materia orgánica. Entonces, de ahí que hablamos de regolito, es toda la roca fracturada. ¿Cómo se formó el regolito? Por contracción y expansión térmica, ¿sí? Donde las rocas, por la diferencia entre el día y la noche, se van fracturando, se van fragmentando, y por la radiación solar y la radiación cósmica también, que va desintegrando. Se calcula que más o menos un clasto de 1 kilo sobrevive en la Luna unos 10 millones de años. Ese clasto se va a ir desintegrando y haciendo polvo. Todo ese polvo se fue acumulando y los sucesivos impactos meteoríticos también lo van mezclando y dieron lugar al regolito. Todavía se conoce relativamente poco del regolito. No, perdón. Sobre todo en términos de estructura y pensando en el futuro, en establecer bases, en utilizar el regolito como material de construcción en la Luna. Es un tema que está un poco tomando bastante auge. Este es el robotito chino donde llevaba un GPR. Un GPR es un radar de penetración. Si bien esto parece muy esquemático, está sacado de datos reales de radar, donde estudiaron la onda de radar, cómo va rebotando, y según la estructura de ese regolito, tiene diferentes reflexiones. Y lo que se ve que es súper heterogéneo. Habría zonas con material más fino, con material más grueso, zonas mezcladas entre las dos. Y de eso incluso ya se había visto de las misiones Apolo, donde por ahí el rover, el auto de las Apolo iba andando y tal vez en 1 metro pasaba de una superficie súper sólida y la rueda se clavaba y se hundía por el material fino que había. Como hablamos de la tectónica en Mercurio, en la Luna también se observan algunas estructuras tectónicas. Son estas especies de cordilleras que se ven, que se llaman en inglés wrinkle ridges, crestas arrugadas. Están asociadas a la contracción de cuando hizo efusión ese material basáltico. Al enfriarse se contrajo y se produjeron estas arrugas. Bueno, esta es una. No, me quedó. Sí. Y estas que se ven acá, estas líneas de aquí, que parecen como canales, se conocen como grábenes, que son, eso que hablaba, fracturas extensionales, que tendrían que ver también con el efecto de mareas con la Tierra. Este es un detalle de uno de estos grábenes donde se partió afectando justamente a una cresta arrugada. Y también hay algunas estructuras que se conocen como escarpas lobadas, que a diferencia de las crestas lobadas, no tienen una doble pendiente, sino que es más una meseta que está sobrelevada sobre otra meseta. ¿Cómo se sabe eso, que hay contracción? Por estas pequeñas evidencias que marcan la flechita. Estos son cráteres de impacto, ¿sí? Y se ve que los cráteres de impacto están justamente afectados. Acá hay una mitad y acá no está, falta la otra mitad. Entonces, esta parte del terreno se montó sobre encima de esta. Y últimamente hay algunos estudios relacionados con el tema de a ver si todas estas estructuras tectónicas tendrían alguna relación con procesos de remoción en masa. ¿Qué son los procesos de remoción en masa? Son, por ejemplo, avalanchas de roca, todo este material rocoso que está acá, era parte de esta pared y colapsó, o estos bloquecitos, ¿sí? Acá se ve el caminito que hizo el bloque a medida que iba cayendo
por la pared del cráter. Y acá se ve que hay un montón. También, y esto un poco se lo estudia desde un punto de vista de lo que se llama riesgo geológico, porque también pensando, bueno, tenemos que poner una base, no la pongamos en un lugar donde pueda haber una avalancha, ¿no? De roca y se aplaste la base. Entonces, hay algunos trabajos que esto es una cresta arrugada y todo este material más rugoso justamente son todos bloquecitos que cayeron. Entonces se está estudiando a ver si efectivamente hay una relación entre la tectónica y la caída de esos bloques. Y también algo que está un poco de moda últimamente son las famosas cavernas lunares. Se empezaron a ver estas claraboyas, ¿sí? Se encontraron en la Luna y se especula con que son colapsos de tubos de lava. Esto que parece acá un río en realidad es un tubo de lava ya totalmente colapsado, pero esto no. Esto es solo una claraboya en lo que podría ser un antiguo tubo de lava. Este es un ejemplo terrestre, por ejemplo, donde está pasando lava por debajo de la superficie, ¿sí? Es un río de lava y eventualmente colapsa el techo. ¿Por qué tiene tanta importancia? Porque se empezó a especular que, bueno, primero nadie sabe la extensión de esas posibles cavernas que podría haber ahí, qué podría haber ahí abajo, si se podrían usar como un refugio natural, es decir, ponerle una ventana y una claraboya y ya está, no hace falta construir nada, puede hacer una base ahí abajo. Este es un estudio que analizan también con radar y más o menos tratan de sacar un poquito la estructura de esa posible caverna. Y acá uno de los primeros chivos que pasó, que ya él empezó hace poco justamente a trabajar estos temas de riesgo lunar desde un punto de vista de la geología para ver todo este tema de remoción en masa y también desde un punto de vista radiológico. Es decir, cuánta radiación hay en la Luna y si, por ejemplo, conviene poner una base en el interior de un cráter o afuera, porque el cráter por ahí podría hacer como de antena para la radiación y terminar teniendo más radiación adentro del cráter que por afuera. Marte es uno de los temas que más hemos trabajado en el laboratorio. Marte, este es un mapa topográfico de Marte, tiene la famosa dicotomía marciana, donde el hemisferio norte es mucho más bajo que el hemisferio sur. Tiene dos grandes centros volcánicos, que son la zona de Tarsis y la zona de Elysium. ¿Sí? Estos chichones son volcanes, acá está el Monte Olimpo, el volcán más grande del sistema solar, con 26 kilómetros de alto, y algunas grandes cuencas de impacto. Nada, y un poquito, que era mi intención de la charla, no sé si lo logré, pero esto de acercar, digamos, la visión más astronómica lejana a lo más cercano. Estos es de los primeros mapas de Marte, ¿no? Donde se empezaron a ver los famosos canales de Marte. Después, a ver si funciona. No, lo voy a pasar medio rápido, pero una de las primeras imágenes de Marte, alguna vez ya la mostré esto, donde se bajaban las tiras y los miembros de la misión empezaron a pintar por color, ¿sí? la imagen y crearon esta primera imagen color de Marte, hasta lo que estamos teniendo hoy en día, que es, por ejemplo, esta es una imagen HRCC se llama, y ahí lo que vemos es justamente uno de los rovers en Marte. Hoy en día hay imágenes de Marte con más resolución casi que en la Tierra, donde se ven cosas de 5 o 10 centímetros. No, fui para el otro lado. Esto también para presentar un cambio de la resolución que se tenía de la topografía en Marte hasta hace, bueno, yo digo hace algunos pocos años, ya pasaron 20 años. La resolución, esta es la misma zona, ¿sí?
la resolución que tenemos ahora y con la resolución que se tenía. Este es el famoso cráter Jezero, ¿sí? Donde está el Perseverance. Este es el delta del cráter Jezero, y donde se está estudiando si era un antiguo lago, donde este delta fue colmatando ese lago, y se está buscando las evidencias de vida y agua en la Tierra. O incluso esto, ¿no? Una selfie del Suron, donde ya es tocar directamente a Marte, la superficie de Marte. Acá el robotito fue, dejó la cámara, volvió y se sacó la foto. Y un poco siempre, y todavía se sigue siendo un gran problema, del agua en Marte, ¿no? ¿Dónde se fue el agua en Marte? Y este gráfico me gusta porque muestra cómo fue la evolución de las ganas de que haya agua, ¿no? Optimismo y pesimismo de encontrar agua en Marte, y cómo fue variando a lo largo de las misiones, donde se mandaba una misión, no se vio nada de agua, bueno, no hay agua en Marte, nunca tuvo agua, no hay vida. Eventualmente, bueno, se encontraron canales, bueno, podría haber habido agua en el pasado, y así fue variando. Seguramente, como todos, llegamos a un punto intermedio. Marte hoy en día tiene una atmósfera, es un desierto helado, donde los principales fenómenos geológicos son atmosféricos, ¿sí? Grandes tormentas de polvo relacionados con la órbita marciana, ¿sí? Tiene una dinámica atmosférica muy importante. Esto es un remolino de viento en la superficie de Marte. Ese es el mismo remolino sacado desde órbita, incluso. Esto es uno terrestre. Está plagado de estos, se llaman demonios del desierto, Dust Devils. Cada uno de estos caminitos es uno de esos remolinos que levanta polvo, entonces queda la marca del paso, y eso ha servido a veces para, fíjense acá, esta sonda estaba toda cubierta de polvo, pasó uno de estos remolinos, la limpió, y limpió el panel solar, entonces duró unos años más la sonda enviando el lander. Y dentro del grupo hemos estudiado un poco la dinámica atmosférica de Marte, sobre todo comparándola con la puna. Esto es Marte, esto es la puna catamarqueña, ¿sí? Entonces, parte de nuestro trabajo consiste también en ir al campo y buscar zonas análogas para tratar de entender lo que pasa en Marte. También algunos ejemplos. De vuelta, esto es el campo de Piedra Pómez en Catamarca, y esto es Marte. Fíjense que prácticamente las mismas estructuras. Estas estructuras se llaman yardans, son erosión eólica, y estos gusanitos que se ven son megaóndulas de grava, que podrían ser también los que se ven en Marte. Ahí estudiando en el campo las de Marte y tratando de hacer algunos experimentos análogos también. Esto es un túnel de viento en La Plata, donde fuimos al campo. Esto es en Catamarca, hicimos un perfil, hicimos una maquetita para tratar de entender cómo es el perfil de viento en esas estructuras y hacer alguna especulación en Marte. Esta es también una del robot Suron chino para sacar la topografía en Marte. Y acá hago un paréntesis, me voy de Marte un minuto a Titán, una colaboración que hicimos acá con la gente de IAFE, Fran, Pablo, que estudiamos estas líneas que se ven en Titán, también son dunas. Las partes claritas sería el hielo, la superficie de hielo que está por debajo, y estas líneas negras serían las óndulas en Titán, y utilizando datos de radar hicimos algún trabajito sobre eso para ver la rugosidad y la altura de esas óndulas en Titán. Volvemos a Marte. Como les decía, Marte es un desierto helado. Todo este mapa lo que muestra es el hielo subsuperficial que hay en Marte. Hay muchísimo hielo,
y de hecho algunos cráteres, este es un cráter reciente, se ve que la eyecta es todo hielo de agua. ¿Sí? Entonces hay un montón de hielo de agua en Marte, hielo de agua y hielo de dióxido de carbono, pero subsuperficialmente hay un montón de hielo. Estos los dos casquetes polares de Marte, hay toda una dinámica entre hielo de agua y hielo de dióxido de carbono. Estos datos de un instrumento, el JARA-DIMARSIS, donde se ve toda esta superficie, es la superficie de hielo, y esta es la base del casquete polar. Y también para comparar, esto es lo que llamamos un valle glaciario en Marte y un valle glaciario en la Tierra. Y también se observan estas estructuras en Marte, que en la Tierra se conocen como morenas, ¿sí? Que se dan justamente cuando un glaciar va avanzando, tiene un montón de material suelto que va arrastrando y eventualmente en la dinámica de avance y retroceso del glaciar lo va depositando y genera estas crestas, que son las morenas, y por ejemplo estas que se ven en Marte se especula con que se habrían formado por un proceso similar. Y hoy en día también, como les decía, tiene toda una dinámica atmosférica. Estos puntitos que se ven es nieve precipitando en Marte. Y también ahí metimos un poco la pata. Y lo que empezamos a hacer es lo que llamamos un modelo de insolación en Marte. Esta es una imagen real y este es nuestro modelito de, utilizando la topografía, cuánta luz y sombra recibiría cada parte del terreno. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, lo corremos a lo largo de un año y vemos zonas de mayor iluminación, serían las rojas, y zonas de menos iluminación. Y uno puede comparar, por ejemplo, a las zonas de menos iluminación con efectivamente donde hay nieve, ¿sí? O, por ejemplo, cómo afecta, este es un cráter Louth se llama, esto es un casquetito polar adentro del cráter, es hielo de agua, y se ve que en la parte sur, fíjense, es mucho más difuso el borde que la parte norte, ¿sí? Y se ve que podría haber una correlación entre la insolación que recibe. En eso principalmente está trabajando Mara, haciendo su doctorado, y también estudiando estas estructuras de colapso que, como les mencioné en Mercurio, en Marte también suponemos que podrían tener que ver con sublimación de hielo. Voy a apurar un poquito. Ya, sí, ya. Y bueno, y algo de lo que voy a mencionar que está trabajando Carolina también es en el tema de la búsqueda de minerales hidratados. ¿Sí? Minerales que indican la presencia de agua, que solamente se forman por la presencia de agua. Se está trabajando Carolina. Y nada, hoy en día Marte está cambiando un poquito el paradigma de esta idea de un Marte en el pasado caliente, lleno de agua, a que podría no haber sido tan así, y que Marte en el pasado también fue un desierto medio helado, pero sí con cuencas de agua más locales generadas por el volcanismo a nivel local. 5 minutitos. Voy a avanzar esto. Perdón. Y bien, otra contribución que hicimos con acá los chicos de IAFE, utilizar estos datos de JARA para entender la estructura subsuperficial de Marte. ¿Sí? Y hoy en día, también algo relativamente reciente que surgió es que Marte no es que podría estar activo tectónicamente, pero se encontraron estas fosas donde se descubrieron caídas de roca, y esto que se ve acá son elipses donde la sonda InSight detectó terremotos. Entonces hay una correlación entre estas grandes fallas
donde hubo actividad geológica y de donde habrían venido terremotos, y eso sumado a que también con los datos sísmicos se empezó a conocer la estructura interna de Marte por primera vez. Hoy se sabe que Marte tendría un núcleo interno sólido de hierro y níquel, un núcleo externo líquido también de hierro y níquel, algo que no se sabía hasta hace mucho. Y es una gran, digamos, esto sumado a lo anterior, podría estar implicando de que, si bien no tendría gran actividad volcánica o no estaría volcánicamente activo, todavía Marte conservaría algo de calor interno. Creo que con esto voy terminando. Gracias. Bueno, muchas gracias, Mauro. ¿Preguntas? ¿Quieren que prendamos un poco la luz? ¿Preguntas? Mario, ahora podés preguntar. Ahora. Algunas cosas que dijiste Espera. como que contradicen mi cultura general. Porque en Venus lo más importante en modificar la superficie en la atmósfera es muy importante, ¿no? Tengo entendido. Más que en eliminar cráteres de impacto Los y demás. cráteres de impacto, no, en procesos de erosión no. No, la Y, resurfaciación de Venus es producto de un intenso volcanismo que tuvo en el y, pasado. Sí, y mi pregunta es, ¿cómo distinguen? sí, Porque en la Luna se dio eso, ¿no? Que creían que eran volcanes, después fueron cráteres. sí. En Venus no puede ser así. ¿Cómo distinguen una caldera de un volcán de un cráter de impacto? Sí, a veces no es tan trivial, No, claro, por eso digo. sí. Pero los que seguro son cráteres de impacto, hay muchísimos menos contabilizados. Claro, Y sí, con el modelo de impactos, eso da una edad muy joven por claro, la sí, cantidad de mi impactos que hay. entender es que era ese, digamos, que la actividad atmosférica era lo que borraba esa evidencia. No, No no, sé. no. Este, Sí y puede haber un efecto de que hay algunos cuerpos que no llegarían a la superficie de Venus porque se degradan, claro, sí, naturalmente, sí. ¿no? Pero si uno calibra, Eso cambiaría la distribución la de curva, tamaño de lo que llega, ¿no? claro, pero si uno calibra dentro de la curva de impactos ese efecto, igual tiene muy pocos impactos. Ah, mira. Tengo una diapo extra, así que te la muestro después. Está bien. Y después, no sé si entendí mal, y en la Luna vos dijiste que los mares son más modernos que las tierras altas. Claro, sí. Y los conteos Sí, dan tienen así. muchísimos menos cráteres de impacto. Sí. O sea, hay una evolución geológica ahí donde primero son más antiguas las tierras altas y los mares son un volcanismo posterior. Hay algunos mares un poco más antiguos, pero hay mares como este que mencionaba que llegan hasta 2.000 millones de años. Y la, Y la edad de la Luna es 4.500. No sé qué dato tenés sí, vos, Mario, pero... no, sí, pero yo siempre me preguntaba, no sé si Juan Avalado está, este, que mucho de ese material más brillante que se ve en la luna, que es más alto, Sí. tiene que haber mucho material exógeno, entiendo yo. Y que coincide un poco con porque lo que tiene aspecto de ser el splash que produce un impacto, en muchos casos, digamos, o sea, mirándolo por ahí ingenuamente, la imagen, ¿no? Sí. Coincide con que sea en silicato. No, sí, eso seguro porque... Sí. No sé si entendí la pregunta. No, la mayoría de los asteroides son de roca, digamos, y encontrás en ese tipo de superficie ese tipo de material.
Vos decís que sea una acumulación de asteroides. Claro que No, hay material en la sí. Luna que es endógeno y hay material que es exógeno, que es lo que quedó de lo que cayó. Mm, no, no. Las tierras altas Sí, no, entendí tu explicación, digamos. son material endógeno. Por ahí yo lo pasé muy rápido, pero una de las imágenes que mostré, que es lo que se hace en geología, que es hacerle un corte a la roca y mirarla al microscopio, ahí te das cuenta si es una roca volcánica o no. ¿Alguna otra pregunta? Sí, mencionaste que en Marte había hielo compuesto por algunos por agua y otros por dióxido de carbono, ¿no? Sí, Quería preguntar cómo hacen para distinguir cuál la composición del hielo. por espectrometría. Ah, ok, Sí. gracias. No, pero quería pasar algo. No, era lo mismo, la misma curiosidad, Sí, porque en Mercurio sí, dijiste que había hielo en los polos sí. y mi curiosidad era eso, ¿se estará refiriendo a agua o...? Porque uno Ahí asocia a Mercurio, está medio cerca del Sol y... sí, ahí el dato no es espectrométrico, sino que es de radar. ¿Sí? Lo que se ve es que una señal de radar muy brillante y ese brillo se lo asocia a que tiene que ver, a que tendría que haber hielo de agua, que es un material muy dieléctrico. A pesar, van, la temperatura Por ahí lo mencioné muy alto. Lo que pasa es que están ubicados en el fondo de cráteres. Claro. Espera. No, digo, si es algo, Pero el hielo tiene que ser agua, digo yo, porque todos los otros hielos tienen temperaturas de evaporación más bajas. Pero además, por ahí lo mencioné muy rápido, pero están en el fondo de los cráteres donde nunca llega la luz solar. Entonces la temperatura siempre es por debajo de los cero. Hay bastante por debajo de los ceros, menos 100 y pico. Sí. O sea, nunca reciben la luz solar. Re ignorante. Los datos estos que manejan de radares, las imágenes, ¿todo el mundo tiene acceso a esos datos enseguida para analizar o son de quién son? Sí, hay, digamos, un poco depende de la política de cada misión, ¿sí? Pero en general la mayoría, luego de un periodo de gracia donde primero publican todo lo más interesante, los empiezan a liberar y hay una web que se llama Planetary Data System, donde uno entra por misión, por instrumento y se puede descargar el dato. Hay datos que están como un poco más masticados, hay equipos que los suben más crudamente. Sí. Qué sé yo, cuando empezamos a trabajar acá con Pablo, con Fran, el tema de radar en Marte, realmente Pablo fue uno de los primeros que hizo lo que se llama un simulador de ruido para ese Yarad y estaban los datos medio crudos, le tuvimos que escribir al equipo a ver cómo lo podíamos leer y todo, pero estaban. Sí. Pero un poco depende eso de la política de cada misión. Sí, lo que hay es una base de datos que se trata de unificar y catalogar y tienen todos hay todo un estándar, ¿no? Para tratar de explicar cada dato. Yo volviendo al hielo en Mercurio ahí en los polos. Es agresivo, decís vos, que lo que te Sí, tiraron desde la Tierra. Y vos decías que el eje es muy vertical. sí. O sea, que lo agarra un poco en los polos, ¿no? O sea, lo tenés en algún momento que agarrás bien el polo sur o el polo norte.
Porque no, si es vertical, es que vos lo mirás acá desde la Tierra, todo el mismo plano, o sea, agarrarlo. Sí. Sí. Esto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, gracias Mauro de nuevo. Vamos por el café.